Bien, en este vídeo lo que veremos a continuación es cómo comenzar a monitorizar aplicaciones y servicios con WOS Monitor. Previamente lo que habíamos realizado es cómo configurar el servicio del SNMP en los sistemas Windows, ¿no? Aunque este proceso lo vamos a poner, ¿no? como para la plataforma Windows, es extensible a cualquier otro tipo de dispositivo o plataforma, ¿no? Lo que básicamente nos tenemos que preocupar únicamente antes de monitorizar es siempre tener habilitado el servicio SNMP corriendo sobre la máquina o el dispositivo, configurada la comunidad, en este caso de lectura, si solo nos interesa leer, para las consultas de SNMP de la consola, y dos, que tenga la propiedad, como habíamos visto en el vídeo de la configuración de SNMP, la propiedad de que ese dispositivo en concreto va a aceptar peticiones de lectura de la consola de monitorización. Una vez que tenemos, digamos, el dispositivo o la plataforma del equipo en concreto correctamente configurada, el siguiente paso, bueno, pues sería ya dentro de la propia consola, bueno, pues ir agregando los equipos que vamos a monitorizar. Estos procesos se pueden automatizar bastante de forma que no tengamos que estar agregando un equipo y luego ir metiendo uno a uno aquellos procesos que vamos a monitorizar en la máquina, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya de todas maneras se trabaje con este tipo de plataforma, se verá cómo automatizar al máximo posible este tipo de agregación de equipos a la consola de administración. El primer proceso consistiría en agregar las credenciales necesarias para poder monitorizar las máquinas, ¿no? Para ello, en el menú Admin tenemos aquí el botón de credenciales. Aquí lo que nos va a permitir es crear las credenciales que necesitemos para aquellas máquinas que vamos a monitorizar. Básicamente lo que haremos es crear credenciales, crear n monitores que nos va a interesar utilizar para monitorizar nuestras máquinas y por último hacer un escaneo de la red para agregar las máquinas a la propia consola de monitorización. Aquí lo que vamos a hacer es poder crear este tipo de credenciales, ¿no? SNP versión 1, versión 2, versión 3, credenciales de Windows, bases de datos, Telnet, SSH y VMware. Estas tres son, bueno, versiones del protocolo SNMP, credenciales de Windows que pueden ser necesarias, por ejemplo, para monitorización a través del protocolo WMI, ADO para hacer consultas a bases de datos, Telnet y SSH. Vamos a poder crear estas credenciales para que luego posteriormente utilicemos unos botones que hay en la consola para poder tomar control de los dispositivos. Por ejemplo, yo puedo acceder mediante RDP-VNC como control remoto a las máquinas, pero por ejemplo si es un switch o un firewall o bueno un dispositivo que sí puedo acceder a través de él, a través de Telnet o SSH, si configuro aquí las credenciales, luego cuando las meta dentro del dispositivo en concreto, podré acceder con un solo botón mediante Telnet o SSH al dispositivo, ¿no? Y poder configurarlo. Y por último, VMware nos diferencia aquí VMware porque bueno, la plataforma tiene una parte en la que podemos introducir el, digamos, vSphere, perdón, bueno, vSphere, vCenter, vCenter de tal manera que podamos integrar VMware, las plataformas de SX y SXI a la consola, ¿no? Y monitorizar los hosts y las máquinas virtuales que están corriendo sobre él. Bueno, en este caso podríamos seleccionar, por ejemplo, SNMP versión 2, que antes en el vídeo de cómo configurar SNMP, configuramos el SNMP con la comunidad public. Bueno, pues seleccionamos, por ejemplo, SNMP versión 2 y aquí ponemos pues, el nombre de la credencial, ¿no? Credenciales para Windows 7, por ejemplo. Podríamos poner descripción, pues lo que queréis poner. Y la comunidad, nosotros habíamos puesto la comunidad de lectura únicamente, que es public. Si hubiéramos puesto la escritura también, pues podríamos poner aquí también, por ejemplo, yo que sé, hubiéramos podido poner otra cosa, por ejemplo, private. Y aquí, bueno, pues aceptamos y ya tenemos nuestras credenciales creadas, ¿no? Bien, una vez creadas nuestras credenciales, el siguiente paso será crear los monitores. Entonces los monitores los tendremos en el menú
admin, monitores. Aquí tenemos tres tipos diferentes de monitores: activos, pasivos y de rendimiento. Los monitores de rendimiento son aquellos que cuando consultamos a la máquina nos va a dar un valor determinado, ¿no? Pues por ejemplo, si consultamos CPU, pues va a ser 80%, 70%, 65%, bueno, pues valores que van a ir alternando, ¿no? Discos duros, memorias, temperatura, bueno, pues todo eso correspondería, por ejemplo, a monitores de tipo rendimiento. Pasivos serían aquellos monitores, que es lo que llamamos traps SNMP, en los que el propio dispositivo es el que lo manda a la consola, ¿vale? Un trap SNMP puede ser, por ejemplo, en un firewall un ataque, ¿no? Tú no preguntas a la máquina continuamente si ha sufrido un ataque, sino que es la máquina en la que cuando sufre un ataque envía una alerta a la consola centralizada. Y activos serían aquellos monitores en los que nosotros con la consola vamos a chequear o vamos a preguntar al propio equipo sobre su estado, ¿no? Pues está bien la raíz o está bien un determinado interface, bueno, pues cualquier tipo de estos tipos de dispositivos en los que nos va a dar una respuesta sí o no, bueno, pues vamos a considerarlos como monitores activos. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo se configuran los monitores.